El día de hoy también nos acompaña, como siempre, nuestro directo amigo, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un reconocido y prestigioso jurista de reconocimiento nacional e internacional. Ha hecho algunos libros, ha hecho grandes aportes al sistema jurídico nacional y obviamente al país. Con él vamos a topar, y también fue ex miembro de la desaparecida Corte Suprema de Justicia. Con él vamos a topar unos temas que son muy importantes porque tienen mucho que ver con el rostro que le da el país en el concierto internacional de naciones. Esto lo decimos a propósito de no es suspensión, valga la oportunidad, de alguna manera u otra clarificar el concepto, no es suspensión de las visas norteamericanas, es cancelación, según lo que nos dijo ayer el doctor Gastón Alarcón Elizalde. Y es por una serie de situaciones, pero aquí viene el problemita, pues. Por eso es que hemos consultado al doctor, le vamos a consultar al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. De alguna manera u otra no se erosiona, doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Perdón, ¿cómo ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo sigue con esa salud? Muy bien, don Hugo. Bien, gracias a Dios. Bien, en lo personal, en lo familiar. Espero que ustedes también estén bien y tengamos este 2022 un año de realizaciones, y que se cumpla aquello que está pendiente. Hay muchos temas, don Hugo, así que gracias también por preguntar y espero que usted y Laurita estén de lo mejor también. Muy gentil. Vamos, don Bien, Hugo. doctor. Mi doctor, bueno, conocimiento general. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada, canceló visas a jueces, a las personas que se entiende que son los que garantizan una operación de justicia transparente, diáfana, acorde obviamente con las exigencias del mundo moderno y de las sociedades civilizadas. Y también a altos miembros del Estado Mayor de la Policía Nacional. Se sostiene de que es por actos de corrupción, pese y todos nosotros conocemos la discreción que tiene el gobierno de los Estados Unidos en estos temas, que no dice el por qué, sino que simple y llanamente les cancela la visa, pero se conoce que este tipo de cosas ha sido la constante histórica, que cuando los Estados Unidos cancelan una visa a un alto funcionario, no es por gusto, ni porque le cae mal, ni nada que se le parezca, sino generalmente es por actos de corrupción, que no sería nada raro en un país como el nuestro, donde los actos de corrupción están prácticamente que a la orden del día. Mi estimado doctor Alfonso Zambrano Pasquel, oiga, luego de hacer este pequeño preámbulo, ¿cuál es la visión que tiene usted respecto de esta temática a propósito de lo que se dice de que son actos de corrupción y que incluso no solamente la seguridad jurídica de este país, sino, dicen algunos, hasta la soberanía estaría siendo lesionada? Doctor, bienvenido, buenos días. Bien, buenos días, don Hugo. Lo primero, yo pienso que es irrelevante si usted le pone revocatoria, suspensión, cancelación, lo que fuese. Estados Unidos, como cualquier otro país, es libre y soberano como nación para decidir a quién le concede una visa en la calidad que fuese, de turista, de migrante, de refugiado, etcétera. Y también es libre y soberano a decidir cuándo deja de tener valor esa visa. Utilizan una expresión que he leído, dice, usted ya no es elegible o no es elegible, quiere decir usted ya no puede seguir teniendo. En eso tiene razón cuando dice el embajador de Estados Unidos, no es un derecho, es un privilegio, claro, porque el país le concede esa posibilidad de poder visitarlo. Ahora, el tema sensible es que se dan muchas visas para incluso ingresar a Estados Unidos. Algunos incluso acuden a la estrategia de decir que son perseguidos políticos, no siempre se las dan. Pasa, por ejemplo, con los ciudadanos venezolanos. Algunos sí, en realidad, han tenido conflictos internos políticos con el país de origen, con Venezuela, y consecuentemente se han hecho acreedores a una visa en calidad de asilados políticos. A otros se la niegan. Un hecho reciente pone en evidencia a veces la severidad del sistema norteamericano. El caso de dos casos. El del presidente Toledo, expresidente peruano, donde después de estar muchos años, tener mucho dinero, yo he leído en la resolución del juez, donde finalmente es una resolución muy amplia
y dice por qué razones considera incluso que ni siquiera le quiere conceder un arresto domiciliario con la garantía, por ejemplo, de una fianza ni de $1 millón. Porque ahí dice el riesgo de fuga, es cierto, tiene amigos, ha sido presidente, está acusado de actos de corrupción, tiene procesos en Perú, consecuentemente, él está en prisión en este momento, el expresidente Toledo, y va a ser extraditado al Perú. Otro ejemplo, esta visa sucedió con los hijos del presidente Martinelli de Panamá. Vivían felices de la vida en Miami, hacían ostentación, tenían un helipuerto en la casa, piscina, un verdadero palacio. Como tiene algún otro ecuatoriano y el hijo, ojo, no le cae. Pero creyeron los Martinelli que como habían llevado mucho dinero a Estados Unidos, nada iba a pasar. Finalmente, cuando el Departamento de Justicia, que es el órgano que hace operativo este tema de decir, bueno, ya no van más las visas, decidió convocarlos y sabían que los iban a detener, los hermanos Martinelli viajaron fuera de Estados Unidos, trataron de refugiarse en República Dominicana. Miren, el caso de los Martinelli, en su momento, como yo le digo, el papá de la criatura, Norberto de Brecht, dijo que a los Martinelli, por las obras efectuadas en Panamá, les habían entregado $50 millones. Eso lo dijo. Miren, aquí en Ecuador no se quería investigar ese tema. Y esa responsabilidad, lo digo en medio minuto, Procuraduría y Fiscalía. Yo no sé qué negocio grande tienen con Odebrecht. Hasta ahora el Ecuador no recupera un centavo. Si usted me pregunta cuál sería para mí la respuesta, lo vengo diciendo 4 años. En Ecuador tiene que ser procesado, ni siquiera con Cienciano Santos, que era un cancerbero del diablo, los dueños del negocio, que son los señores de Odebrecht. Si en el Ecuador se le inicia un proceso a Norberto Odebrecht, tenga la seguridad que va a negociar. En Estados Unidos, cuando hubo la preocupación, negociaron. ¿Qué significó para Estados Unidos? $2.600 millones. Eso le costó. Y en Ecuador no se siguen los ejemplos, por eso dije, no sé qué compromiso tan grande tiene la Procuraduría y la Fiscalía que no quieren actuar contra Odebrecht. Hay que decir las cosas. Un sospechoso secreto. Demasiado. ¿Por qué no actúan? Mire, a todos los que estén involucrados en actos de corrupción, probados, está bien que se los condene, se los persigue, se les confisque los bienes. Correcto. Pero cuidado, se deja también de actuar en contra de aquellos. Y el caso de Ecuador es grave porque son miles de millones de dólares que se afirman que son producto del sobreprecio en la obra pública. ¿A consecuencia de qué? De los sobornos que Odebrecht admite. Yo tengo el acuerdo con Estados Unidos y ellos dicen que para Ecuador fueron $33.5 millones asignados para sobornos. Este es un documento y base a eso Estados Unidos condena a Odebrecht. O sea, Ecuador no sigue los buenos ejemplos. Pero en el tema de los Martinelli, finalmente, lo tienen detenido ya en República Dominicana, va para Estados Unidos. Él se está declarando culpable para negociar una pena que puede ser de 10 a 15 años y está devolviendo $19 millones en Estados Unidos. Ejemplo que Ecuador no sigue. Ecuador debiera pedirle una cooperación a Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder llegar a determinar qué bienes hay en Estados Unidos, incluso a través de este testaferro que incluye abogados de ecuatorianos que se han llevado recursos del país, como el caso de la Ipsol y otros temas más, el caso de Petroecuador. O sea, si hay cómo investigar y hay que aprovechar la coyuntura de la suerte de la llamada cooperación internacional, que es un tema positivo, pero en Ecuador hay inacción en ese tema. Este contexto, estimado doctor, es absolutamente vergonzoso desde todo punto de vista. Luego de esta excelente y brillante exposición que usted nos da a conocer de manera muy ilustrativa y casi que pedagógica, pero eso es lo lamentable, o sea, eso es la percepción popular de señalar o de creer, ya no creo estar absolutamente seguro de que existen sospechosos secretos íntimos que no desean ser desvelados bajo ningún concepto. Usted muy bien lo señala, hay que aprender de los buenos ejemplos, y qué mejor de los Estados Unidos, como usted muy bien nos expone, que ha logrado, digamos, incluso recuperar ciertas cosas. ¿Por qué no nosotros? ¿Qué es lo que acontece ahí desde su punto de vista, doctor? O sea, fiscalía, nada que ver.
O sea, prácticamente están saludando a la bandera, ¿verdad? Por un lado, eso, don Hugo, y algo que debe ser materia de enorme preocupación en el tema, porque estamos hablando también de temas de corrupción interna, porque cuando, por ejemplo, se le revocan visa, tiene que investigarse, y está bien que se investigue el patrimonio de aquellas personas a las que se le ha retirado la visa y a aquellas que no se les ha retirado la visa. Porque Correcto. por ahí escuché, leí ayer, que un general decide voluntariamente, pide el retiro. Pero según lo que está apareciendo en medios públicos, es que en activos tiene alrededor de 4 millones de dólares. Vea eso. Ese incremento, porque sobre incremento incluso la propia comandante de la policía tiene un incremento de patrimonio, tiene que justificarlo. Pero mire, el tema de la corrupción va muy de la mano con el tema de la inseguridad a la que usted se refería, el tema de la violencia, porque mire, Estados Unidos en algún momento, para los años 70, Nueva York tenía la policía más corrupta del mundo, la policía de Nueva York. Rudy Giuliani fue alcalde, descabezó a las 5 familias utilizando la ley Rico en 1972, y luego, teniendo la experiencia que tenía, Giuliani se postula para ser alcalde, él gana 2 alcaldías. Y Giuliani conocía el problema de corrupción. Y fue alcalde, así es. ¿Qué hizo Giuliani como alcalde? Una purga total en la policía. Como yo dije ayer en otro conversatorio, a esos oficiales de la policía, tomen su reloj Mega de oro con su nombre, retiro. Hizo una purga total, porque incluso la policía de Estados Unidos en la época de los 70 eran gatilleros de la mafia. Deme trabajo, jefe. Mataban a alguien y cobraban. Es decir, ese era el nivel de corrupción. Pues bien, ¿cómo solucionó? Porque lo solucionó. Una purga total. Más que nada la impunidad, pues, ¿no? Así es, no hubo impunidad y se creó una nueva policía. Entonces yo estoy preocupado por el tema de Ecuador. Porque mire, y ayer también di una información que tiene 8,000 vistas. Sinaloa, la tierra del Chapo Guzmán, ojo, estoy hablando de Sinaloa, en el año 2021 tuvo 600 muertos violentos. El estado de Sinaloa, 600 muertos violentos. La provincia del Guayas, que vendría a ser como un estado en México, porque es sistema federal. Claro. La provincia del Guayas tuvo el año anterior 930 muertos. Más que incluso. Más que Sinaloa. Pero no es para espeluznarse y para preocuparse. Y la reacción es muy válida hoy día. Y dice, inacción del gobierno. Claro, porque el brazo ejecutor del gobierno es la policía. Y si la policía no funciona, tiene que irse toda la policía. Y tiene que irse la ministra. Si este país no cambia, perdóneme, don Hugo, estamos jodidos. Ya este año, en 2 semanas, en 10 días, menos de 2 semanas, en Guayaquil, Durán y San Borondón, 46 muertos. Hay un promedio de más de 4 personas muertas en Guayaquil. Ya van 30 toneladas de cocaína, me parece, en lo que va de este mes. Es decir, hay un descontrol total. Y allí, el responsable de la seguridad ciudadana es el señor gobierno y el brazo ejecutor es la policía. Si la policía es ineficiente, no sé por qué. La policía no cumplió con sacar las armas de la cárcel, no han podido, están identificados, no aíslan a los cabecillas, no termina el proceso de corrupción dentro de la cárcel ecuatoriana, porque un sociólogo de Quito dijo hace unos días que la cárcel ecuatoriana en esta corrupción interna, ¿de dónde sale tanto dinero para drogas, para armas? Tienen drones, tienen todo. Porque hay una corrupción institucionalizada. Fernando Carrión sostiene que la cárcel ecuatoriana maneja alrededor de 120 millones de dólares en actos de corrupción. ¿Cómo no va a haber corrupción? Pero mire, si usted dice 10,000 presos a $200 por cabeza, son 2 millones mensuales, al año son 24 millones, en presos de poca importancia. De poca monta, diríamos. $25, claro, por semana para que no les quiten el celular. $25 para que le den servicio de internet. $200 paga una familia pobre para tener un teléfono. Ayer me preguntaban, bueno, ¿usted está de acuerdo con los inhibidores? Sí. ¿Qué hay que hacer? Sacar los teléfonos celulares, porque eso permite la delincuencia organizada dentro de la cárcel que genera violencia y que no es controlada.
Por supuesto, cortándoles la comunicación los dejamos sin brazos, así es. Hay secuestro, hay sicariato, tráfico de droga, tráfico de armas. Entonces, debe haber, sin duda, una reestructuración total. Si no, el sistema no va a cambiar. La violencia en las calles se ha apoderado. Guayaquil, con pena y con preocupación, es la ciudad más violenta del Ecuador. Y eso tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con el turismo. Por eso, con razón, embajadas como la de Canadá y Estados Unidos le dicen, oiga, no vaya a Ecuador, oiga, menos a Guayaquil. Porque aquí a 40 tiros le pegan a una persona, a 30 le pegan a otro, a cualquier hora. Usted salga, y sobre esto destaco algo. Alguien puede decir, oiga, sí, es verdad, 210 toneladas de cocaína se aprendieron en el año 2021. Pero habría que pensar qué cantidad de droga salió, porque eso es el día. Claro que sí. Es decir, claro que sí. Fueron 800 toneladas de cocaína por Ecuador. Por eso Ecuador, como dice la BBC de Londres, es la autopista de la cocaína en América Latina. Sigue siendo Colombia el primer productor y Ecuador el primer exportador. Y eso genera tráfico de armas, violencia, corrupción. Y en eso tiene muchísima responsabilidad, sin duda, la ineficiente labor de la policía. Doctor, bueno, con este análisis estadístico absolutamente escalofriante, porque cualquier persona que tenga medio dedo de frente diría que prácticamente los actos de sicariato superan con largueza, digamos, a las víctimas del COVID-19, ¿no? Imagínense esa situación, por un lado. Por otro lado, siempre la Policía Nacional incauta decenas de miles de toneladas de droga, pero no se coge o no se captura, digamos, a los denominados peces gordos. Lo que usted señalaba también de las penitenciarías, hace poco nomás quisieron matar a una alta funcionaria de allí de la cárcel aquí de la penitenciaría del Litoral. A un señor que va caminando se mete a un templo evangélico de allá adentro mismo lo matan. O sea, estamos viviendo apocalípticamente una inseguridad que prácticamente ya raya hasta lo indecible. Y esto es lo que justamente le señalaba, doctor. Flaco favor le estamos haciendo a la seguridad jurídica nacional frente a estas circunstancias. Mire, eso es incuestionable. Mire, la policía antes tenía, y como usted conversamos en un momento dado, casi al fin de año, tiene que volver a instalar las carpas en las gasolineras, en los moles, en los centros comerciales, en los parques, ¿ya? Un personal de policía que ni siquiera tiene que rodar, debidamente armado. La policía tiene, yo vi a fin de año que estaba haciendo ese control y está bien, no sé si después de tantos alones de oreja, la policía tiene que hacer control a pie. 5 o 6 policías armados que los van a asaltar, no van a asaltar. Mire, la UPC he visto que alguna está muy bien. Ayer por alguna razón pasaba cerca de una y vi muy bien puesta, carros que están en buen estado, hay la unidad policial suficiente. Así debían ser todas las unidades de policía comunitaria, porque es el sitio de auxilio inmediato. ¿Ya? Y las ciudadelas cerradas o abiertas debían dar facilidad a la policía para que instale también las carpas, o algunas tienen un UPC dentro de la ciudadela, porque eso va a mejorar la seguridad. No es un tema solamente de las ciudadelas privadas, porque podrían decir, está a favor solamente de la gente que tiene más recursos. No, este es un tema de seguridad ciudadana total. Entonces, el patrullaje a pie, las carpas en sitios estratégicos, las UPC, educar a las personas para que aprendan a pedir auxilio, los botones de alarma que sirven. Todo eso es educación ciudadana en seguridad. Y esa es una tarea que no se ha empezado a hacer. Entonces, si dijo la alcaldesa en mayo, en una reunión que tuvimos con AERE, que iba a instalar 8.000 cámaras más, está bien. Porque mire, don Hugo, en el tema del puerto de Guayaquil, donde sale la mayor cantidad de cocaína, la misma policía dice que apenas puede escanear hasta el 10% de la carga. Hemos conversado con usted y lo ha aceptado la comandante Varela, que es necesario escanear el 100% de la carga. Y eso es un dato importante y positivo, porque el presidente Lato dictó un decreto donde dijo que toda la carga tiene que ser escaneada en puertos y aeropuertos. Esa sí es una medida eficiente, porque en el momento, mire, en Amazonía el ejército descubre, porque ya no somos solamente el país de tránsito, en Amazonía el ejército descubre el laboratorio
un laboratorio, uno de los que se hizo público, puede procesar 2.5 toneladas de cocaína por semana. Un laboratorio en el oriente ecuatoriano puede procesar hasta 10 toneladas de cocaína al mes. Por eso, disculpe la expresión, dije, estamos jodidos. Porque Se nos ha ido de las manos esa situación. Así es. Entonces, tiene que haber un replanteo total en este plan de política criminal urgente y necesaria. El país no da para más. La ciudadanía vive en una psicosis. No sabe quién regresa con vida a la casa. No estoy siendo tremendista, esa es mi línea, pero es la realidad, don Hugo. Entonces, si estamos a tiempo, hay que actuar con mano firme, con entereza, y si hay que hacer los cambios que haya que hacer en los manos policiales, por favor, que se haga. Muy bien. Excelentes las expresiones del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, exmiembro de la desaparecida Corte Suprema de Justicia. Nos está alertando respecto de la realidad que vivimos todos los ecuatorianos en este sentido. Y también señala de que definitivamente, de alguna manera u otra, el Estado ecuatoriano ha perdido el control, especialmente en las cárceles. La situación del sicariato definitivamente se ha desbordado. No hay fuerza humana, creo que ni divina, que pueda detener este tipo de situaciones. Falta coherencia en este sentido, y también respecto de la situación de la cancelación de las visas, es obvio que es por actos de corrupción. Ese es el papel, perdón, esa es la fase, esa es la cara que nosotros demostramos al resto, al concierto de naciones. Lamentablemente esa es nuestra realidad y hay que aprender de lo bueno, dice también el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, de que seguir, por ejemplo, el ejemplo por ejemplo, valga la redundancia, lo que está haciendo los Estados Unidos, esa cooperación internacional, aprender de lo bueno, no solamente aprendemos de lo malo, y por eso es que estamos como estamos. Mi estimado doctor, le agradecemos su participación, muy gentil de su parte, y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, doctor Zambrano. Gracias a usted, don Hugo. Tengan muy buenos días y un buen año 2022 para todos ustedes. Gracias. Igualmente, mi doctor, igualmente, mi doctor.